Lion, un gusto saludarte, bienvenido, muy buenos días. Hermosa ¿Perdón? mañana, ¿verdad? ¿Perdón? Para todos los que critican a Bielsa, para todos los que quieren a Bielsa afuera, lo volvió a hacer. Le ganamos una selección porque somos grandes, porque somos Uruguay. Con Bielsa y los jugadores que ayer demostraron que tienen ganas de llegar al Mundial. Que ayer demostraba ante un débil rival, que somos superiores. Ayer demostramos que hay material para seguir creciendo. Y cuando las cosas no se hicieron bien, hubo un cúmulo de cosas y de problemas que tuvo esta selección. Es verdad, ganamos 2 partidos de los últimos 13. Yo te hago la lectura al revés. De los últimos 6, ganamos 2. Empatamos 2 y perdimos 2. Los 2 que empatamos en Brasil y en el Alto. Y le ganamos a 2 rivales directos, Colombia y Venezuela. Bien. Nada más por el momento. Yo estoy mirando la imagen, no doy crédito a lo que estoy viendo. Las gafas, los lentes absolutamente oscuros que contrastan con su Blanco claro, del buzo. Del buzo. Porque con la piel no contrasta. Claro. Estaba pensando justamente en la camperita, el cangurito, no me salía la palabra, el cangurito de los queridos amigos de Audax Orione. Me imagino, bueno, En honor a Gonzalo Russo. Gonzalo Russo terminó el partido Russo. y empezó a mandarme un mensaje. ¿Ah, sí? Raro que mi amiga Marta Parodi, no me haya mandado todavía mensaje. Pero bueno, no doy crédito a esa imagen que estás brindando en el arranque de Tirando Paredes. O sea, los que se estaban durmiendo se terminaron de perder. Un beso a todas las viudas de Bielsa. Un beso grande, los quiero mucho. Sigan arriba, sigan criticando. En el chat del canal de YouTube de Tirando Paredes, en negro, letras blancas con fondo negro, dice Dani León. Hermosa mañana, ¿verdad? Así arrancó el chat del canal de YouTube de Tirando Paredes. Que no sé por qué quedó de fondo negro. Sí, la verdad no sé. No tengo ni idea. Como si fuera una encuesta, ¿viste? Sí. Lo que quiero decir es, el triunfo de Uruguay merecido. Ante, por lo menos ayer, una discreta presentación de Venezuela. Así de todo, lo reconoce Bielsa, en el final lo complicó de manera insólita. Y yo creo que esto va de la mano que cuando tenemos que cambiar, porque los jugadores estaban muertos en la cancha, extenuados físicamente, por lo menos algunos de ellos, el técnico no hace cambios. Y los hace prácticamente en los minutos finales. Lo más desmotivante hoy para un jugador que integra la selección uruguaya es ser suplente, primero, porque sabe que prácticamente no va a entrar, y si entra 5 o 6 minutos no más, y difícilmente su actuación pueda cambiar algo de lo que está desarrollándose en el campo de juego. El técnico cambia si te fundís físicamente, fundiste Biela, bueno, ahí te cambia. Y cambia normalmente, por más que el primer cambio de ayer fue de otra manera, puesto por puesto. Eso es en líneas generales. Se armó un lío con los cambios, hizo 3 de los 5, con las ventanas. En un momento hace un cambio, al minuto hace otro cambio, quema la tercera ventana, o sea, del tercer cambio. Al final, si hubiera habido una situación de lesión de jugador de Uruguay, que terminamos con 10, teniendo 2 cambios para hacer el banco suplente. Lo vamos a hablar porque yo creo que esto es el reflejo de lo que pasa en el complejo celeste con el entrenamiento de los suplentes. Pero lo vamos a hablar más adelante. Dani está de parabienes y está muy bien, ganó Uruguay y en definitiva fue merecido el triunfo en el centenario de Montevideo. ¿Qué dice, contador? ¿Qué facha hoy, contador? Muy bien vestido está. Muy buenos días, bienvenido a Tirando Paredes. Pillo, compañeros, bueno, el saludo para todos los seguidores de Tirando Paredes. Creo que hay que hacer énfasis en lo que fueron el rendimiento de los futbolistas, porque hablábamos en la previa de la importancia de que los jugadores asuman la responsabilidad que tienen en este tipo de partidos, más allá de las situaciones que giraban en torno al entrenador. Era un partido para que los jugadores vuelvan a recuperar cierto nivel, y creo que ayer se vio. Hablábamos de las individualidades que estaban muy bajas y que por eso era muy difícil también que en el colectivo se puedan conseguir resultados. Creo que en ofensiva, por sobre todas las cosas, con la vuelta de Bentancur, que obviamente que fue muy importante, creo que hubo jugadores donde recuperaron ese nivel, como Maxi Araujo, ni que hablar lo de Aguirre en ofensiva, de Arrascaeta, me parece que es un jugador que en la selección le cuesta mucho, sin embargo creo que ayer hace un buen partido, tampoco, porque escuché por ahí hablar poco más, que era Messi el día de ayer. Creo que hizo un buen partido, hizo un golazo, pero me parece que hay que destacarlo, ¿no? Hay que destacarlo porque era necesario que jugadores que
que son con una jerarquía brutal, que en sus equipos son estrellas y demás, necesitábamos que ayer aparezcan para poder sobre todo conseguir el resultado y ganar en tranquilidad, y creo que eso pasó en mayor o menor medida según los jugadores, según la zona del campo, pero me parece que la importancia de ayer también radica en eso, ¿no? En el crecimiento individual de algunos jugadores que llevaron a encontrar el resultado. Lo noto de la gola un poquito bajo. La nariz. Perdón, ¿gritó ayer? No. ¿No gritó los goles? No. Ah. No, yo tranquilo. Yo los grité. Uruguay, gol, nada más. Yo grité los No, goles. pero A ver cómo lo gritó. gol, bien, tranquilo. Era Venezuela, tampoco. No, yo lo grité. No, pues yo lo hace digo. algo de partido que- Lo miro, arranca, lo presenta, ¿sabes? dice hermosa mañana, Sí. se mete en un leto negro, tiene Está perfecto. un cangurito blanco. Está perfecto. Contraste no, absoluto. Dejo los goles. Cuando veo el gol de George Arrascaeta, empecé a decir un par de cosas que no las puedo repetir ante el micrófono. Todo lo que lo criticaban a George Arrascaeta, el goleador de Brasileirao. Pero viste, entras en el goleador esa, de Brasileirao. vi Pará, varios pará, de esos pará. ayer en las redes después de... Lo bueno también de primero que ganamos, es merecido el triunfo de Uruguay. Yo creo que hay un gol, el de Rodrigo Aguirre, que le viene muy bien a Rodrigo, por un tema de confianza. Hasta ese momento, 7 córner de Venezuela que los había defendido muy bien. El octavo termina siendo gol. Yo creo que Venezuela me hizo acordar, salvando la distancia, ¿te acordás el primer partido de Nacional en Copa Libertadores de América ante Atlético Nacional? Que lo dirigió el técnico que era... Ligüera. Ahí está, que era alterno. Bueno, la forma de defender de Venezuela ayer me hizo acordar justamente al primer tiempo de Nacional ante Atlético Nacional de Colombia en Colombia. Faltando 5 minutos para terminar el primer tiempo, le hicieron el gol a Nacional, se vino a todo abajo el sistema defensivo de Nacional. Creo que ayer pasó lo mismo. Está terminando el primer tiempo bastante bien Venezuela en el aspecto defensivo, tratando de frenar a Uruguay, y recibe ese gol. Que además termina siendo un gol de factura técnica interesante por parte de Rodrigo Aguirre, pero hay unos errores defensivos del lateral, del salero del lado derecho, la pelota que le pasa por entre medio de las piernas al arquero justamente venezolano. Yo creo que Uruguay pega en los momentos justos, termina el primer tiempo, gol de Uruguay, empieza el segundo tiempo, gol de Uruguay y se termina el partido. Sí. Bueno, y lo otro que quería destacar es el gol de Arrascaeta. En el primer tiempo tuvo una situación de definición en una buena jugada de Uruguay, creo que es Araujo termina metiendo el pase hacia atrás y llega Georgian y pasa la pelota en su disparo por arriba del horizontal, que fue hasta ese momento la situación de gol que tuvimos en el primer tiempo, más allá del gol que convertimos en la recta final de justamente esos primeros 45 minutos. Pero lo de Georgian es bueno, ¿por qué? Porque hasta ahora la verdad no había rendido nada, Dani. Y esto es que yo creo que los que son bielcistas, los que son antibielcistas, no, los que son ni del lado ni del otro, compartían que Georgian la rompía en Brasil, se ponía la camiseta de la selección y no pasaba nada. De hecho, hace 3 años, que no hacían gol, el último mundial. gol, el Mundial. Sí, Entonces, claro. es bueno también que de la mano del triunfo aparezca una figura que no fue el partido de su vida, pero fue bastante más No. de lo que en comparación a lo que venía siendo Georgian de Arrascaeta. Ahora, Sí, yo creo que totalmente. Y incluso, perdón, Dani, Bielsa, después lo vamos a escuchar, pero lo destaca en la conferencia en un momento. Y dice que desde que está él, es el primer partido que logra que Georgian demuestre un poco la fantasía o el juego que él tiene habitualmente en el Flamengo. Estamos hablando de cuántos partidos, 16 partidos de eliminatoria con Bielsa, más los 7 de la Copa América, más los amistosos que se han jugado. Son como 25 partidos Exacto. que lleva Bielsa. Y en esos 25 partidos es el primer partido que Bielsa entiende que de Arrascaeta también Aparte, te muestra algo. en la digo. conferencia, yo no sé si se le escapó o no, pero fue contundente. Dijo, es el primer partido, como diciendo, el primer partido que rinde. Sí, yo no sé si es que rinde o que hizo la diferencia. Yo ayer el primer tiempo para Que mí fue de Arrascaeta, de Arrascaeta que estamos acostumbrados a ver en el Flamengo. Claro, Solo se refirió a ayer eso. es una realidad. Ayer fue yo lo puedo poner como la figura, como el RR etiquetas, por ejemplo. Para mí fue Bentancur. Está bien. Yo en el primer tiempo vi un jugador que cazó la pelota, que se hizo protagonista, que llevó el equipo adelante, que buscó filtrar pase, que él pasó por derecha, que tuvo 1 contra 1. Entonces, ese Georgian Arrascaeta no lo estábamos viendo en la selección. Pero, a Entonces, ver, está perfecto. Y metió lo- 2 o está 3 perfecto. recuperaciones en una que Sí, baja. exactamente. Más comprometido, Ahora, ¿no? pará, Claro. vos dijiste varias cosas.
pero el tema de la filtración de pelota. ¿Qué filtración de pelota tuvimos nosotros en el partido? La verdad. El primer gol llegaba por una centro pasado. Y el segundo gol recuperamos en la mitad de la cancha, que creo que es Bentancur, la pelota para de Arrascaeta, estaba mal parado Venezuela, tuvo espacio, le pegó muy bien y hizo un golazo. Pero no hicimos un gol de filtración. Sí. De un paso filtrado, un paso puñalada, no lo hicimos. No. Pero ¿quién los hace? ¿Qué partido los hace? Pero vos lo destacaste recién. Y bueno, hubo asistencia, por ejemplo. La asistencia de Araujo Araujo a Georgia en el primer tiempo. Sí, y un par de pases. Hay una pelita en el segundo tiempo en profundidad de Nández que le ataja al arquero venezolano. Hay alguna. Yo creo que lo que más se recuperó para mí es por momentos esa presión que ejerció Uruguay en 3/4 de cancha, que le permitía recuperar y generar peligro rápido. Contra Paraguay los primeros 7 minutos y después nos morimos. Claro. Sí. Ahí está. Eso fue lo que comparto, que eso fue lo que se mejoró. Pero después lo otro, no solo lo de Arrascaeta. Acá hay jugadores que levantaron. Maxi Araujo yo creo que levantó su rendimiento. Se mandó una jugada en el segundo tiempo, fue espectacular. Claro, llegó cansado, le quedó para la pierna inhábil y sacó un débil remate. Pero después, por ejemplo, yo lo que dijo el Pillo, Uruguay es mejor equipo con Bentancur. Se nota claramente la diferencia cuando Rodrigo está en campo con Uruguay. Sí. Se nota y se entiende muy bien con Manuel Ugarte. Bentancur que termina fundido ayer. La verdad fue insólito. Ahora vamos a hablar del tema de los cambios, pero terminó que no, la verdad no podía más. Fundido. Pero Nathan fundido. La última pelota, Nathan corre. Se termina cayendo. No le dieron las piernas, estaba fundido. Y el técnico no lo sacaba. Mirá, ahí lo tenés. Esa foto se la pidió Daniel Loyen, que tiene un contacto directo con Bielsa. Le dijo, Marcelo, mandame una foto con la mano, que somos cuartos en la eliminatoria. No, el juez. ¿Quién necesita de palabras? Si es cuarto en la eliminatoria, lo dice Bielsa. El viernes de mañana decíamos, Uruguay, ¿qué hace esto? A 3 puntos de Venezuela, ¿qué hace esto? Porque Colombia gana, nos pasa. Colombia sigue atrás nuestro. Pero estaba la otra versión también, que lo dijo Josema, si metías un triunfo te ibas a meter ahí en el top 3. Sí, ahora no dejas de estar, estás a un punto del segundo lugar, pero también, ojo, porque Colombia está ahí. Sí, acá la tranquilidad de hoy es que ya está clasificado Uruguay. Sí, eso, la tranquilidad ya está en del 1 al 6. Después vamos a ver en qué orden queda. Pero reiterámoslo ayer, Juanito. No fue tan diferente esta eliminatoria a lo que viene sucediendo. Salvo Rusia 2018, que Uruguay estaba tercero, siempre fue séptimo, quinto, sexto, séptimo, quinto. No fue tan diferente. No, pasa que acá si en lo futbolístico Uruguay está en el debe. Lo que hablamos acá, más allá de las posiciones en la tabla, que creo que incluso en esta eliminatoria nunca fueron motivo de cuestionamiento porque por la cantidad que clasifican, más allá de la posición de la tabla. Motivo de cuestionamiento si le quieren rajar a Bielsa. ¿Cómo no? Lee el chat. Pero ¿qué tenía que ver con la posición en la tabla, Dani? Tenía que ver, porque arrancamos allá arriba y ahora nos estábamos arrastrando. Teníamos 13 partidos sin ganar. Ganamos uno solo. 9 partidos de eliminatoria. El propio Bielsa lo dice. 9 partidos sin ganar en la eliminatoria. De los últimos 9 ganamos uno solo. Con un déficit y expresión futbolística tremenda. Aparte, pero en rendimiento individual los jugadores, porque ayer creo que individualmente levantan los jugadores, y después en rendimiento colectivo. Y ayer no fue la gran versión que tuvimos hace casi 2 años atrás, como contra Argentina, contra Brasil, pero por lo menos tuvimos un dejo de nostalgia de aquel momento. Uruguay lo ganó bien el partido. Es más, te digo, si el partido hubiera terminado 0-0 el primer tiempo, seguramente en el segundo tiempo lo terminamos ganando. Venezuela fue inexpresivo desde el punto de vista futbolístico, como posición. Yo pensé que era mucho más este equipo de lo que terminó, por lo menos brindando ayer en el Centenario de Montevideo. Está bien. Míralo a Bielsa ahí, míralo. Le dice al contador, a Juanito, ¿qué necesita de palabras? Estamos cuartos, nos vemos en septiembre. Tranquilo, muchachos, dice. Sí, pero ojo que Bielsa no es así. Bielsa no es de mirar el resultado y ver cómo quedó en la posición de la tabla, sino el nivel de juego. Exacto. Por eso también se lo cuestiona. Porque lo que él pregona, que es llegar a los resultados con un nivel de juego alto, no pasaba. Entonces digo, si a mí viene un técnico y me dice, mira, a mí no me importa jugar hoy nomás, yo lo que quiero es ganar y clasificar a la eliminatoria, entrar al Mundial, entrar en la posición que me da lo mismo que posición. Entonces, lo tengo que aplaudir si consigue los resultados. Ahora, si viene un técnico que lo que me dice es, yo necesito un
un nivel de juego que con eso me va a permitir mejores resultados a futuro, que no cambio mi idea porque creo en mi idea, y después vos mirás los partidos y no pasa nada de eso, lo tenés que cuestionar. Yo lo que digo es que en el peor momento de Uruguay, que fue la Copa América, y es verdad que ganamos un partido de 12, creo que fue, uno de los últimos 12. Tomando en cuenta Hay Copa que América. ver el contexto. Yo sé que futbolísticamente Uruguay no fue bueno, pero tuvimos tantos expulsados, tantos lesionados. Con Venezuela la Está bien. rueda anterior nos faltaron como 10, 14 jugadores. Yo te Entonces, la es un llevo, cúmulo te de lo cosas. llevo en las primeras partidos después de la Copa América, donde tuvimos las sanciones en los jugadores por el lío que se armó en la tribuna. Estoy de acuerdo. Ahora después, jugadores complicados desde el punto de vista físico, tienen todas las selecciones. Y hay selecciones que juegan bastante más que Uruguay. Yo entiendo que Bielsa en la conferencia que después vamos a escuchar dice, bueno, no quiero resultar que tengo motivos para justificar las cosas, en otras palabras. Pero dice, en un mismo puesto no tenía a 3 jugadores, tuve que utilizar un cuarto. Bueno, está bien, pero eso pasa. Eso es parte del juego. Sí. Y igual, salvo en esta eliminatoria, por lo menos lo que me ha pasado a mí, salvo Argentina, yo no veo así selecciones que digas qué bien que juegan el fútbol. A diferencia de otros años que tenía 3-4 selecciones que jugaban bien. ¿Sabes lo que hay, Claudio? Yo creo que hay momentos. O sea, Cada Argentina ha sido el selección más regular, ante ausencia se mantiene el nivel, que eso es lo que asombra Claro, pero a bueno, Argentina. eso es lo que le pasó a Uruguay Porque ha tenido también. muchas bajas, pero mantiene el nivel. Pero después hay momentos de selecciones. Claro, un pero- momento muy bueno Uruguay, otro momento de invicto tremendo de Colombia. Hoy mirá dónde está Colombia. Paraguay que venía de una racha de triunfos tremenda. Pasa que lo de Argentina no es solo de esta eliminatoria, ¿no? Ya viene de un proceso de trabajo que evidentemente le da una estructura como equipo que cambia figuritas y el rendimiento es el mismo. Que es evidentemente es a lo que cualquier selección quiere llegar. Claro. Pero el resto de las selecciones, la verdad, Paraguay con Alfaro levantó, tampoco que es un ballet, pero de repente o llegando con otras herramientas, logró imponerse en determinadas circunstancias y conseguir los resultados. Pero después, Ecuador, que en un momento parecía que Ecuador era, no sé. Bueno, perdón. Ah, pero está segundo, Perdón. cuando que le vas a pedir. Ecuador, Sí, perdón, arrancó con perdón. 3 puntos menos. Tiene 25 puntos, está segundo, tendría que tener 28. O sea, en cancha ganó 28. Claro, Pero tremendo. yo hablo independientemente de los puntos conseguidos. Porque vos podés conseguir puntos y no ser una gran... Para mí Ecuador está lejos de ser una gran selección. Mirá Lejísimo. cómo Bielsa se subió a la nave de la selección uruguaya y está mirando a Juanito y está mirando a Dani. Estas cosas me las pasa Gonzalo Russo, ¿no? Yo los pongo. Exactamente. Bueno, Gonzalo está muy feliz, por cierto. Marta Parodi, le mandamos un beso muy grande. Obviamente estamos felices porque ganó Uruguay y nos metió este triunfo prácticamente en la próxima Copa del Mundo, que sería o va a ser histórico. Nunca en la historia del Uruguay a nivel de fútbol profesional tuvimos 5 participaciones consecutivas en Copa del Mundo. 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. Es histórico. No, la verdad que Yo lo que sí digo, Dani, es, tenemos un año, hoy estamos a un año exactamente, ¿no? Sí. Hoy en un año de la Copa del Mundo. Tenemos que mejorar mucho, pero mucho. Y para mejorar tenés que hacer cambio de cosas. Y yo no veo en Bielsa, con su trayectoria, con sus características, con su forma de pensar, no veo que haga determinados cambios que no serían tan profundos, pero capaz que para la forma de Bielsa y su estructura mental, capaz que sí lo son, para que esto mejore. Y para que esto mejore, tiene que mejorar el cimiento, tiene que mejorar el origen, la teología, que es la vinculación del técnico con los jugadores y de los jugadores con el técnico. Que eso naturalmente va a hacer que los jugadores funcionen mejor en la cancha, no tengo duda. Entonces hay que recomponer ahí. Y yo no veo en Bielsa que haga ese trabajo. Y no veo jugadores, porque no hay, más allá de uno que se ponga el trabajo en los hombros para operar y orquestar y mejorar ese vínculo. ¿Ok? No lo veo, porque capaz que falta ese cacique en la selección nacional. Sí. ¿Me explico? Entonces, Sí. me parece que eso es lo más complicado. Si eso lo logramos mejorar, de las dos partes, seguramente salgan cosas más naturales en la cancha, no tengo duda.
no tengo duda. Pero si nosotros seguimos simplemente enviando videos, hablando de las partes tácticas, estratégicas, de sistema, de cómo parar los jugadores en el campo de juego, cómo hacer una cosa o la otra, fenómeno. Tenemos un tema de fondo que no pasa por la cancha, que pasa por mejorar la comunicación y el vínculo entre el técnico, los jugadores y el técnico. Y eso me parece que es el trabajo que tenemos que hacer de acá a la Copa del Mundo. Estamos exactamente a un año. A un año. En un momento el mensaje de Bielsa le llegó a los jugadores. Y fuimos tremendos en la expresión futbolística. Bueno, hoy no está llegando. Tenemos que buscar el camino para que ese mensaje siga llegando como al principio. Eso es lo que creo como conclusión de todo este tema. Sí, incluso digo, ya quedó demostrado que en una competición donde se juegan muchos partidos en poco tiempo, no funcionó tampoco la selección. Entonces buscar una armonía para que eso pueda mejorar me parece que es fundamental. De todas formas, para mí, por lo menos hay que aprovechar estas últimas 2 fechas de eliminatoria, por más que virtualmente ya estamos clasificados, obviamente que hay que abrocharla, pero también me interesa que en esos partidos poder ver cosas diferentes, ¿no? Ver mano del entrenador buscando cosas diferentes. Y lo otro, ¿no? Espero que después que termine la eliminatoria, los amistosos que se vengan preparando la Copa del Mundo, va a ser un tema para charlar después, pero que no quiero terminar jugando con Kenia, País Vasco, Jordania y Guatemala preparando el Mundial, ¿no? Me parece que para preparar el Mundial tenés que jugar con rivales de nivel, y eso es responsabilidad de la AU salir a buscarlos, ¿no? Y después lo otro, que también es importante, juegan 11, vos tenés un plantel de 25, 27, 28, 30. A veces son más por el tema de las suspensiones por tarjetas amarillas. Tiene que haber una motivación especial para los suplentes. Hoy ser suplente en este Uruguay es una desmotivación total y absoluta. Total y absoluta. El técnico los elige los titulares y elige los suplentes. El técnico en un partido, después vamos a Juanito a indagar cuál fue ese partido que no recuerdo. En un partido, en declaraciones después del partido, cuando le preguntaron, ¿pero qué no usó los suplentes? Dijo, porque en el banco suplente no tenía ninguna solución para lo que se generaba en el partido. Pero los suplentes los elige él. Entonces vos sos suplente y escuchás eso. ¿Cuál es la motivación que vos tenés siendo suplente en un equipo de Bielsa? ¿Te acuerdas que él habló ayer de la diferencia entre los jugadores de experiencia y los jóvenes, y que en un momento complicado de la eliminatoria no quería darle esa responsabilidad, ese peso a los jóvenes? Pero eso lo termina desmotivando a los jugadores. Claro. Los termina desmotivando. O sea, vos ayer cuando entró, por ejemplo, Cáceres, en el momento que todo, minuto 79. Sí. Después entró Varela. Entró Varela. Varela. Y por último 86. Fonseca. Ahí está. Y Fonseca. Minuto 86 entró Varela. Fonseca, minuto 87. ¿Qué pueden hacer entrando en minutos 79, 86 y 87? Entonces, el que entra sabe que entra simplemente para cumplir, Sí, para pararse ahí, tocar 2 pelotas y se terminó el partido. Tampoco fue de los jugadores que pueden desnivelar, ¿no? Está bien. Y aparte, a ver, estabas ganando por 2-0. Pero se ha dado en todos los partidos anteriores que Uruguay no estaba ganando y no utilizaba los cambios, o los cambios llegaban tarde. Y el hecho de llegar tarde los cambios hace que los que están en la cancha jugando el primer minuto estén muertos físicamente. O sea, en cualquier momento se rompen los jugadores desde el punto de vista físico, Dani. No, pero pará, Pillo, pará. Pero es así, Pero Dani. pará, Pillo, pero las fíjate, otras selecciones fíjate, no pará. juegan los 90 minutos y Pero- que somos los únicos que sentimos que estamos muertos físicamente. Porque yo creo que el fútbol a este nivel no es de 11 jugadores, es de 16, de 15, pero no a 3 cambios, en 3 ventanas distintas. Mira, yo voy ¿Entendés? voy a hacer la Pará, discrepancia. déjame Además, decirte lo que esto. plantea Bielsa Pará. es mucho más intenso que... Bentancur se estaba cayendo a pedazos. Para mí es el RR etiqueta. Si tengo que etiquetar a el mejor jugador del partido, para mí fue Bentancur. Entró Bentancur y sumó mucha calidad en la mitad de la cancha. Ahora, se estaba cayendo a pedazos. Naitan sale, puntea una pelota, anticipa una pelota, se va corriendo,
se terminó cayendo de cabeza porque no le daban las piernas, estaba fundido. Entonces lo funden a jugadores. Digo, ¿no podía haber sacado a Naitan 10 minutos antes? Sí, se puede. Y aparte, tú miras a Naitan y en el primer tiempo jugó hasta por delante de Pelistri por Exacto, momentos. O sea, fue exacto. el despliegue que tuvo Naitan ayer fue tremendo. Cuando Georgian sale, todos estábamos viendo que ya estaba tocado, También, que estaba sí. sentido 10 minutos antes. Y aparte, Georgian Pillo es un juego que generalmente sale el 60, 70 Exacto. minutos sale. Sí, no juega tanto. Ahora, No juega los yo 90. me preocuparía de lo de Bentancur, no de lo de Naitan Hernández. Porque Bentancur no jugó la fecha pasada contra Paraguay. Venía Sí. descansado. Bueno, pero a veces es lo que vos traes atrás. Hay una temporada entera que acaba de finalizar. En el caso de Bentancur, con una competencia internacional que terminó a lo último, acumula partidos también más allá del descanso. Y vos decís las demás selecciones. Yo ayer que los finales, salvo el de Ecuador-Perú, el final de los partidos lo vi casi todo. Todas las selecciones estaban, pero destrozadas físicamente. No vi una selección, salvo Bolivia, que juegan en la altura y obviamente, no sé si es que estaban también físicamente, sino que el diferencial que genera con el otro te genera como esa diferencia, pero las demás selecciones Y lo los mostraban cuando terminaba el partido y se tiraban al piso, y todos habían hecho los 5 cambios, ¿no? Lo O otro la que yo mayoría. voy es que a mí a veces me parece un despropósito hacer los 5 cambios. Más cuando vos estás bien. Yo se lo comparto. ¿Por yo se lo qué? comparto. Porque te desarma el equipo. Vos cambiás la mitad del equipo. El otro día lo vi en Liverpool Cerro Largo, sin ir más lejos. Danilo mete los 5 cambios y Liverpool se lo da vuelta. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo. Yo sé que hay los viajes de Cerro Largo, jugó copas internacionales, va y viene, tiene un cansancio físico muy grande. Pero a veces los 5 cambios no te cambian, no te Pero, aseguran pero nada. ayer Dani, ¿sabes la diferencia se que lo yo veo? comparto, yo se lo comparto, incluso muchas veces lo he manifestado porque entiendo lo mismo, que muchas veces el técnico se marea al tener tantas opciones de cambio y hace cambios que no corresponden. Pero el tema es, en el caso de Bielsa particularmente, los momentos en los que hace esos cambios. Muy Si haces tardíos. 3 cambios, fenómeno. Pero si haces uno al 86 y al 87, hiciste uno solo. Sí, y Exacto. aparte Nosotros la dos, sensación es que ayer el partido estaba cerrado. Entonces, Sí, perfecta. cerrado. Cuando está cerrado un partido puedes hacer los 5 cambios. No Exactamente. corres riesgo. El Liverpool Cerro Largo estaba en riesgo el resultado. Es más, te digo. Yo sé que a veces el partido requiere cosas y en el banco tenés a uno para poner, pero capaz que el partido no requiere que lo pongas. Pero todo lo que pasó con Torreira, todo lo que pasó, 3 años no estando en la selección, el tipo se pone a disposición, lo cita, se pone muy factiblemente, hubiera sido titular contra Paraguay, el virus lo dejó afuera. Te quedan 2 cambios para hacer. Si hubieras tenido la capacidad de las ventanas correspondientes, cosa que también utiliza mal Bielsa. ¿No era para ponerlo por lo menos 5 minutos en el final a Torreira? Bueno, yo lo ponía antes que Nicolás Fonseca. Exacto, Sí, sí. exacto. Y aparte, y en la planificación para el primer partido va a ser titular. Claro, Entonces, si claro. un jugador pasó de ser titular, ¿por qué no entra 2 minutos? Sí, Entonces- igual, por ejemplo, yo ahí lo que veo, que en eso sí, capaz, que para lo que entró, Fonseca que entró en el 87, Sí. el minuto 87, jugó 3 minutos, más lo de cuento, 7 minutos. Yo ahí no sé si pongo a Torreira, después de tanto tiempo que entra y juegue 7 minutos, entonces capaz que agarrás a Fonseca, que menos años en la selección, para que te cubra esa función de... ¿Sabés la gana que tenía Torreira Claro, de jugar? claro. Que hace ¿Y sabés cuántos años? la no está? gana que 7 había minutos, de la gente Que de no ver a jugó. Lucas Torreira de vuelta entrando 5 minutos con la selección? Eso no lo dudo. Y bueno. Pero ponelo a los Entonces, 70, hay todo dale un 20 tema, minutos. hay todo un tema con los suplentes. Es un partido más para mí el de ayer, donde hace mal los cambios. ¿Por qué? En el momento que los hace, la cantidad de cambios que utiliza y las ventanas. Reitero, estamos en el minuto 87. Fenómeno. Se te lesionan 2 jugadores, yo qué sé, en un córner, choque de cabeza, no sé. Se te lesionan 2 jugadores después de la tercera ventana, cuando terminó entrando el tercer jugador, que fue Fonseca, en el minuto 87. Uruguay tenía 2 cambios para hacer y no tenía ventanas para poder hacerlos. Sí, sí, sí. O sea, tenían que salir esos 2 futbolistas y que te quedabas con 9 los últimos 6-10 minutos. Ni para hacer tiempo, ponele- mirá. Ese ejemplo no está bien porque si hay choque de cabeza hay un cambio extra. Si hay Pero un cambio está de bien, choque de Dani. cabeza, No, hay un pero cambio se extra. entiende. Está bien, pero vamos al fondo del tema. Pero le vamos a El tipo- criticar todo a el Bielsa, tipo- le vamos a pero criticar le- todo a Bielsa. Todo le vamos a criticar. Le vamos a criticar que no tenés juega que mal, pero- que los jugadores no patean al arco, que hace mal Dani, los cambios, Dani, que no se lleva bien con los Dani, suplentes. Dani. Por favor, cuarto, lo mostró Bielsa. Cuarto. Los que decían que estábamos sexto y fuera del mundial,
cuarto, medio punto, así chiquito, medio punto y festejamos todo y levantamos la copa y decimos, vamos, estamos en el Mundial de vuelta. ¿Qué copa? Por quinto año consecutivo. No, levantamos la copa que sí clasificamos. Por quinto Mundial consecutivo. Que lo sigan llorando, Bielsa, que lo sigan llorando. ¿Terminaste? Sí. Bien, ¿terminaste? Bueno. Un técnico como Bielsa, con la trayectoria que tiene, con la caja de esa resonancia que tiene, que todo el mundo va a estar mirando lo que hace y lo que no hace, no puede morfarse las ventanas de los cambios ayer, como se las morfó. Y en la conferencia de prensa, por más que disentía de quien se lo preguntó, dijo, bueno, otra vez, siendo autocrítico por cómo utilizó las ventanas, el propio Bielsa. Entonces, por lo menos, coincidí conmigo que hace mal los cambios, porque utiliza mal las ventanas. El fútbol hoy, de alta competencia, se gana por detalles, Dani. Y los detalles, a veces vio Bielsa que está en otra dimensión, en otro lado. Yo creo que hace un cambio en el minuto 86, una ventana. En el minuto 87, otra ventana. No tenemos más ventanas. Y si tenés que hacer un cambio por lesión, que tenías 2 para hacer, no tenías ventana. No existe, eso lo hace, no sé, un técnico que tiene 2 días en esto. No en la trayectoria de Bielsa. Y aparte, de cabezón. Perdoname la expresión, Marcelo, perdoname la expresión, de cabezón. Porque el acompañante de él, el chileno, Reyes, le dice, hacemos los cambios juntos, se escuchó. Lo escuchamos por la televisión. Y empecinado él, hace un cambio y al minuto hace el otro. Y no es un tema de lesión, porque los jugadores que sacó ya no daban más, hacía 15 minutos. Entonces, lo que es ponete los lentes, me parece brillante. Bueno, pero los cambios los hace mal por la cantidad que hace, pudiendo hacer más, los minutos que los hace y la mala utilización de las ventanas. Por la mínima de esto, de este tema, defenestrábamos a Tavares. Todo el mundo decía, los cambios tarde, se queda con cambio en el banco. Te escuché decirlo a vos de Tavares. Y ahora lo hace Bielsa y está todo bien. No, viejo, si lo hace Bielsa y lo hace peor que Tavares, lo vamos a criticar peor que Tavares. Y eso que en la época de Tavares no había tantas ventanas, no habían 5 cambios, había 3 cambios. Y las ventanas, tenías que hacerlo separado, pero digo, No, a ver, yo lo que creo de Bielsa, aparte, no lo decimos solo nosotros, lo dijo Bielsa ayer, Pillo, ¿te acuerdas que leía una frase en una conferencia donde Bielsa dijo en un momento, cuando llegó a Uruguay en 2023, tengo que encontrar titulares, pero buenos suplentes? ¿Qué buenos suplentes vas a encontrar, digo yo, si los pones 5 o 10 minutos? Exacto. Entonces a mí lo único que me preocupa de esta selección es eso, es que vamos a llegar a un mundial con una planificación de un mes, con muchos partidos en poco tiempo, como pasó en la Copa América, y esperemos que sean todos los partidos del mundial, y vas a llegar con 11 titulares, yo creo que sí, sumale algunos que faltaron, 12, 13, 14 jugadores reventando, hasta ahí, pero el resto no llega sin fútbol. Entonces lo que dijo Claudio, para los próximos partidos que vienen, con Uruguay ya clasificado, con Chile y con Perú, con los amistosos que se vienen, es momento de empezar a darle la chance a otros jugadores. Y el otro tema, Juanito, Dani, contador, de los suplentes y los cambios, tiene que ver con lo que se hace en el periodo de entrenamiento. En este caso, los entrenamientos previos, la semana entre un partido y otro. Y lo dijimos ayer, él cuando entrena en el complejo no entrena con los suplentes, entrena a los 11 titulares, en otro horario los suplentes entrenan, horario distinto que los titulares, o sea, el suplente tiene que ser, por ejemplo, yo si soy extremo izquierdo, ¿sería suplente de quién? De Araujo. Yo tengo que ver a Araujo en los entrenamientos. Y lo que le pide Bielsa, para tratar desde mi punto de vista, tratar de hacer eso que le pide el entrenador mejor que el titular. Bueno, los suplentes no lo ven porque entrenan en un horario distinto. Y cuando van a entrenar los suplentes, no está Bielsa al costado de ellos. Me parece un mamarracho eso. Entonces, la desmotivación que tiene el suplente, soy suplente, ¿qué tengo que hacer para ser titular? Mostrarme con el entrenador. No entrena con los suplentes. Y es un hecho objetivo, no estamos inventando nada, es información pura. Entonces creo que el tema arranca ahí. Y después, hay situaciones de determinados jugadores, la verdad,
Lo de Facundo Torres es la enorme disposición del pibe para seguir viniendo cada vez que lo citan. Normalmente lo citan, normalmente lo deja afuera. O normalmente va al banco de suplente y no lo pone. Facundo Torres, afuera, minutos antes del partido con Paraguay, afuera de la delegación, digamos. Fenómeno. El día anterior a este partido, Facundo Torres afuera. El tipo se está jugando en la titularidad en el Palmeiras, en los entrenamientos previos a lo que es, en pocas horas, la Copa del Mundo de Clubes. Y ni siquiera consideró la posibilidad de tenerlo como suplente. Entonces, ¿para qué lo citás? A Luciano Rodríguez, lo mismo, ¿para qué lo citás? Tiene todo el derecho de tenerlos o no tenerlos, porque la citación pasa por el entrenador y está perfecto. Los suplentes que quedan en cancha en los días de partido los elige el entrenador. Ahora, si sistemáticamente citás a jugadores que después no los considerás ni siquiera como suplentes, ¿para qué los citás? Entonces, la demotivación es tremenda. No, es brutal. Es tremenda. Es brutal. Entonces, yo soy a esta altura, Facundo Torres, la verdad, a nivel personal, y yo te digo, vos, el primero que me tengo que querer es uno, se tiene que querer a sí mismo. Sí. Yo voy a seguir yendo, sabiendo de antemano que no me va a utilizar, pero ni siquiera esperando en el banco suplente. Sí. Yo si fuera Facundo Torres, pero ya me lo recontraplanteo. Y el gurí sigue viniendo. Entonces, esas cosas generan malestar. Y un malestar acá, otro malestar. La suma de malestares generan un ambiente complicado, que es donde está fallando Bielsa. Él puede tomar todas las decisiones desde el punto de vista técnico, deportivo que quiera. Pero si yo no voy a tener un jugador y no lo voy a considerar, ¿para qué lo cito? Bueno, eso pasa con Bielsa. Sí, incluso ayer yo pensaba y lo charlábamos en el grupo, la situación de Agustín Canovio hace un tiempo atrás, ¿no? Donde después que se le planta a Bielsa en determinadas situaciones, nunca más fue convocado, ¿no? Yo creo que los jugadores también visualizan ese tipo de cosas. Quizás plantear... Yo veo un Bielsa que no debe ser muy receptivo ante determinados planteos de los jugadores. Y creo que los jugadores lo ven en la situación de Canovio, donde después de una determinada situación no fue más convocado. Yo creo que los jugadores también siguen viniendo, más allá de eso, por el amor a la camiseta, ¿no? O sea, más allá del entrenador que esté de turno, tener la posibilidad de estar en el complejo celeste ya es un motivo de orgullo, y además que son jugadores jóvenes, que no es esto termina mañana, ¿no? Sino que hay un proceso donde después van a continuar. Entonces me parece que tampoco está bueno que quede una marca en el jugador, y creo que en ese sentido por eso siguen viniendo. También pensaba ayer, y ya te dejo, Dani, es la situación de Lucho Rodríguez, porque en un momento también Bielsa dice como que optó por Álvarez Martínez por encima de Luciano Rodríguez. Y la verdad, Luciano Rodríguez es un jugador que en las convocatorias ha estado siempre, más allá de lo que pasó en la Copa América, sí. En eliminatorias ha estado siempre, pero también es verdad que siempre aparece un jugador que se le pone por delante. Por ejemplo, Darwin Núñez, todos decíamos, el suplente, Luciano Rodríguez. Cuando aparece Aguirre, sí, pero automáticamente pasa a ser una opción por delante de Luciano Rodríguez. Federico Viñas, que siempre fue, creo, la primera consideración como suplente de Darwin. El tema de las lesiones no lo acompañaba a Viñas. Y después, ahora, por ejemplo, el Álvarez Martínez, que después de mucho tiempo vuelve a aparecer en la selección y automáticamente pasa a estar por delante de Luciano Rodríguez. Cuando Luciano Rodríguez, la verdad, en el único momento que lo utilizó realmente fue en el preolímpico. Que la verdad, que de los 20 jugadores que llevó, o no sé cuántos llevó, fue el único que, para decir... Sí, pero ¿sabes lo que pasa con Luciano? Que hay un error de concepto, y él lo dijo cuando llegó a Montevideo. No lo considera 9. No solo es centrodelantero, y el propio Luciano no se siente todavía centrodelantero. Entonces acá lo vimos a Luciano en el fútbol local brillar de extremo por derecha. Con Moroli también jugó de 9 y también sobre todo de puntero. ¿Por qué no puede ser el extremo derecho Uruguay? ¿Por qué no puede ser el sustituto de Facu Pelistri? Entonces yo creo que hay un error conceptual de solo ver a Luciano como centro delantero. Pero ahí también empieza a optar por otros jugadores. Incluso Kike Olivera en un momento estuvo por delante sigue estando por delante de Luciano Rodríguez. Como extremo, Brian Rodríguez está por encima de Luciano Rodríguez para la consideración de Bielsa. O sea, en todas las posiciones tiene uno o dos jugadores que están por encima de él permanentemente, ¿no? Entonces, la verdad, y jugadores que no han rendido, porque la verdad, Brian Rodríguez, con todo respeto, y Kike Olivera, ninguno de los dos, hasta ahora nunca le di un partido en la selección que diga, bueno, ojo con este.
Un partido. Por ahí tuvo uno que fue que no vale, que fue un amistoso ¿no? contra suplente de México. Ah, bueno. Yo con respecto a los suplentes, yo la discrepancia que tengo en este caso es que vos tenés que tener un plantel. Y alguien tiene que estar en suplente y alguien tiene que salir del plantel, porque tenía 29, ¿no? Sí, 29 tenía. Sí. Y bueno, y vos tenías a 12 jugadores con amarilla que podías haberlos perdido para este segundo cotejo. Y bueno, y sí, el plantel es grande. Y no me parece mal. Y a alguno le toca salir. No, Dani, pero siempre le toca a los mismos. Y el tema es que los que quedan adentro son jugadores que no rinden. Decime un partido bueno de Kiko Olivera en la selección. Decime un partido. Hace No. 8 partidos que no juega Kiko Olivera. Y bueno, Claudio. pero por eso mismo. Pero como vos ¿Para qué decís lo tiene de el banco Olivera, yo te digo, le suplente? ganamos a Brasil y Argentina, Pero que siempre nunca te le habíamos agarra eso. ganado. Pero no Pero te agarra nunca le siempre habíamos ganado. ¿Pero qué tiene que ver con Kiko Olivera? Dale con Kiko Olivera. No juega hace 5 partidos Kiko Olivera. ¿Y para qué lo tiene en el banco? Dale la chance a otro. Y si no lo va a utilizar, no están diciendo que no utiliza los suplentes. Pero bueno, por lo Entonces- menos dale la chance de estar sentado en el Entonces banco. dice una cosa y hacen otra. Vamos a sacar a Kiko Olivera. Vamos a poner a Pepito Pero Pérez. yo Y a te Pepito Pérez no pregunto, lo utilizamos. pará. Pero no si te te masa los pregunto demás. esto, Dani. A ver, las 25 chances que tuvo Kiko Olivera, ¿aprovechó alguna cuando lo viste en cancha? Porque entonces vemos el fútbol totalmente distinto. No, está perfecto. No, Fue el único culpable del gran momento. Pero, del peor pero momento de Uruguay. contéstame. Fue el único Contestame culpable. pará, el único culpable. pará, contestame lo que te pregunto. Si tenés ganas. Kiko Olivera, ¿vos lo viste en algún momento brillar o destacar No. en las 25? Bueno. No entonces- fueron 25 tampoco, Bueno, pero no importa. Brian no Rodríguez. importa. Pará. Brian Rodríguez. Brian Rodríguez. No. Bien. Entonces digo, y seguís convocándolos. Como dice Juanito, él cuando llegó acá habló de jugadores titulares, pero encontrar buenos suplentes. Si sigues poniendo los mismos de suplente que no te han rendido cada vez que los utilizás, no vas a encontrar esos buenos suplentes que habló el propio Bielsa. Yo no quiero repasar conferencias de Bielsa, pero me obligan a hacerlo. Vamos a venir acá a repasar. ¿Qué dijo Bielsa cuando llegó de los suplentes? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo Bielsa cuando llegó de los históricos? Que tengo que hablar con ellos. ¿Qué pasó después? Gran error de Bielsa. Bueno, Gran pero, error de Bielsa. pero lo que dice después con los hechos o no se compasa. Eso es lo que digo. ¿Qué dijo Bielsa de los suplentes cuando no quería echar mano a jugadores jóvenes porque quería que la responsabilidad fuera de los titulares que le había elegido? ¿Y para qué lo cita? Eso es lo que uno dice. Y vos no ganás una Copa del Mundo, o mejor dicho, no tenés una gran performance en una Copa del Mundo cuando jugás cada 96 horas, si no tenés un buen equipo titular definido y buenos suplentes que cuando cambien y cuando entren a la cancha cumplan el rol del titular. No vas a tener una buena participación si no tenés eso. Y Uruguay está en construcción. Y hace 2 años que Bielsa es el técnico de la selección. Y en algunos puestos estamos ahí. Pero no tenemos un suplente. La verdad, por el mal manejo que ha hecho el entrenador. Y la desmotivación que tiene el jugador cuando llega y sabe que no va a ser titular. Y lo otro que pasa también en los mundiales, no sé si están de acuerdo, es que generalmente arranca un equipo en mundial y termina otro. Porque alguno vas a perder en el camino. Es como que pasa eso. Yo el recuerdo más fresco que tengo es Argentina. Enzo Fernández no arrancó jugando el mundial. Sí, sí. Y termina siendo en la figura. Julián Álvarez termina siendo No, pero fundamental. o aparte, sea, Juanito, porque a veces Ya, entra aparte Cavani. alguno que tiene un rendimiento que de repente no lo venía teniendo y cuando entra te da algo distinto y ya te cambia el 11 titular y obviamente se empiezan a dar. Igual mundial- para mí, con los suplentes, yo no digo ni que Kiko Olivera ni que Brian Rodríguez sean los responsables de lo que pasa en Uruguay. Yo lo que pregunto es, ¿qué tanto más hicieron que Facundo Torres y que Luciano Rodríguez para estar siempre por delante? Siempre por delante. Eso es lo que me pregunto yo nada más. Nosotros no vemos las prácticas, Claudio. Y él tampoco, pero con los suplentes no está. Con los suplentes no está. Está perfecto, pero Y tiene bueno, ayudante que lo ve. Es fenómeno. ¿Y? Ayer estuvo en La Voz del Fútbol Televisión, el Tola Túnez, que salió en defensa de Bielsa. Muy bien, está bien. Yo digo, Tola, ¿cuántos años tiene de técnico? Tiene 1000. Tipo que ha pasado por todos lados con mucho equipo acá y en Centroamérica. Digo, ¿cómo hacés para motivar a los suplentes? Desde tu experiencia. ¿Qué es lo que me parece que está faltando acá? El que está en el banco de suplente no está motivado diciendo en cualquier momento entro y tengo la posibilidad de romperla.
Eso es lo que digo. Entonces, ese sueño del suplente se lo deshace el Bielsa por el manejo desastroso que hace del suplente. Es que lamentablemente el suplente está esperando o una suspensión o que le pase algo a un compañero Para que sea titular después. para poder tener minutos. Claro. Es la forma de que tiene de tener minutos. Salazar el otro día ingresó porque ahora ya no lo tuvo en cuenta, porque no estaba Bentancur. Entonces y entró Guillermo Varela de titular con Nández y Salazar tuvo la posibilidad en el segundo tiempo por eso. Ya este partido no tenía chance. Y lo otro que tiene el técnico, está en todo su derecho, o es una obsesión, porque es obsesivo el tema con el peso de los jugadores. Es obsesivo el tema. Y esto lo digo por información y conocimiento de causa. Pasó con Luciano en su momento, pasó en esta ventana con el propio Salazar, pasó con otro jugador más también. Bueno, ahí tenemos la oncena de Uruguay. Para hablar de repente de rendimientos individuales y colectivos, tenemos la oncena para poder charlar justamente del tema. Muchachos, y en un ratito escuchamos a don Marcelo, a tu Marcelo, a Bielsa en conferencia de prensa. Bueno, respecto a Mele, para arrancar desde el arco en adelante, tuvo una tajada en el segundo tiempo. Una tajada muy buena. ¿Sabe? Lo vi bien con los pies a Mele. Sí. Porque la verdad es que fue exigido. Los dos partidos fue muy exigido. Lo que mejoró ayer Uruguay es que no abusó de Mele. Claro. Porque en el partido con Paraguay fue el que más pelotas tocó con Josema y con Ronald. Lo que pasa es que ayer jugamos de la mitad de la cancha hacia para adelante. Es que el primer tiempo, por ejemplo, Venezuela no pasó la mitad de la cancha. Los primeros 20 minutos. Ronald Araujo, que era el penúltimo, estaba parado en campo de Venezuela. Exacto. Claro. Entonces, Venezuela tuvo un par de situaciones de aproximaciones que nos agarran mal parados. de En el corridas, tiempo. Ahí está. de corridas. Y en el segundo tiempo sí. ¿Por qué? Porque Uruguay se empezó a cansar. Había jugadores fundidos que el técnico no sacaba. Y se nos venía, y parte de Venezuela hizo cambios para tratar de por lo menos empatar el partido. Ahí tiene el chico que entró en uno de los cambios, Sabarino, que todos pensábamos que iba a ser titular. Venía siendo titular, sí. Insólito. Puso a David Martínez que no ha jugado. Pero aparte que Un pibe de 18 años. Sí, y aparte venía de no ser convocado en el último partido. Claro. Pasó a ser titular. Bueno, tiene en la primera pelota que pretende tocar un tiro cruzado y contra el palo izquierdo de Mele, Sabarino, que se tira y no llega. Esa fue la primera. Sí, sí. Y la otra es ese tiro de afuera del área, De del Jean borde del Herrera. área, exactamente. Que tiene un desvío, no hay un desvío. Desvío y Mele fuera de manera espectacular. Y después hubo otra aproximación. En el segundo tiempo, sobre todo en los minutos finales, Venezuela se arrimó al arco de Uruguay. Pero, a ver, todos los que estaban en el estadio, todos los que estaban, los pocos que estaban en el estadio, y todos los que lo miraban por televisión, sabíamos que el partido estaba cerrado con el segundo gol de Arrascaeta, la verdad. Sí, y no fue una tarea sencilla la de Mele, porque Mele vino a sustituir al chino, a Rochet, que venía de ser figura en la última doble fecha, y Rochet tiene 33 partidos en Uruguay y 20 vallas invictas. Exacto. Son muy buenos los números Exacto. de Rochet bajo los tres palos. Un error puntual en un partido, recuerdo que fue con Perú, que él se come el gol directamente. Claro. Pero en el resto de los partidos con Uruguay siempre rindió. Y después del rendimiento de Mele, el partido pasado, el primer gol, si no mal recuerdo, con Paraguay, hay una situación donde un jugador de Uruguay, el volante central, Ugarte, termina, viene la pelota sobre el área, termina cabeceando adelante de él, eso lo descoloca. El jugador que recibe de Paraguay solo para cabecear, estaba absolutamente solo, él quiere salir a cortar, queda a mitad de camino y terminamos recibiendo el gol de Paraguay. O sea, lo que quiero decir, en ese gol yo no pienso que la responsabilidad sea del arquero. Hubo una serie de errores defensivos, Sí, nos hundimos demasiado, los zagueros centrales, no fue culpa exclusivamente de Mele. Yo comparto, o sea, creo que hay responsabilidad, no toda de él. Yo esa jugada puntualmente, el que más responsabilidad le veo, la más la liga con Ugarte, que quiere despejar y que haga corto rechazo, pero Varela se hunde. Exacto. Varela, que es el que tiene que atacar al puntero, que era Galarza, Exacto. se hunde y queda parado sobre la línea. Exacto. Bueno, eso es el rendimiento, por lo menos para los integrantes de Tirando Paredes, del arquero de la selección nacional. En la línea de 4, muchachos. Y yo creo que el más destacado fue Nathan Landes. Me parece que de los 4, Nathan Volvió Landes, a ser el Nathan sí, que conocemos en la selección. A ver, mejorando sustancialmente lo hecho en la semana pasada ante Paraguay. Lo que pasa que de volante, yo el otro día decía, tiene que jugar lateral, porque no es un jugador que tenga gran pie.
para jugar en la zona de volante. Él es metedor, marca, agarra, sube, te corre todo, termina extenuado como terminó. Sin embargo, Pero todos los clubes juegan de volante, ¿no? Sí, está bien, pero yo creo que no es el lugar de él ahora. Yo creo que el lugar de él es lateral derecho. Pero, a ver, me parece que no es de los mejores dúctilmente con la pelota a los pies. Entonces, de volante me parece que se pierde mucho. Lo que decía el Juanito, el primer tiempo por momentos estaba delante de Pelistri. Sí. Como si fuera un extremo Sí, más. sí. Y tiró muy buenos centros. O sea, alguno erró, obviamente, Pero- como todo, pero después colocó un par de centros al segundo palo muy buenos. Pero Sí. además lo otro que te da, jugando por la derecha, sabiendo que él va y va, porque sabe que está tiene gente que lo respalda. El de volante, si te perdés y te vas y dejaste un agujero en el medio. Entonces me parece que por Yo ahí... creo que a Naitan sabe lo que le calza bien tener la línea lateral como referencia, porque se ordena. Claro. Después yo Claro. creo que es un jugador desordenado Naitan, entonces Pues sí, necesita como, eso. como que en la mitad del campo se pierde un poco. Sí, y sabes, si no es de lateral, capaz que de 8, por ejemplo, pero por fuera. Claro, No de interno, sí, sino sí. en un 4-4-2 Claro. ser el Yo- volante por derecho. Yo lo que veo de Nathan también que es un jugador que potencia a Pelistri. Por ejemplo, el partido pasado con Varela de lateral Sí. y Pelistri, No ganó una. no sé, en ninguna coincidieron o ese entendimiento que tiene que tener cuando va uno y se queda el otro. Yo creo que Nández tiene esa particularidad de que potencia a Pelistri. Yo creo que puede potenciar por cómo juega en ese sector justamente el extremo derecho. A Pelistri yo no lo veo, pero por un tema del propio Pelistri y de rendimiento bajo. Pero yo creo que ayer levantó. Yo creo que ayer jugó mucho mejor. Mira, levantó en los minutos finales cuando Venezuela se fue al ataque y quedaron espacios y ahí mejoró. Pero el primer tiempo de Pelistri, para mí, estuvo dentro del marco de bajo rendimiento. O sea, fue mucho más Araujo que Pelistri ayer. Sí, Sí, ayer sí. O sea, yo creo que levantó como todo Uruguay, porque todos levantaron, ¿no? Yo creo que fue, si tengo que puntuarlo, fue de lo más flojo. Exacto, O sea, exacto. a ver, de lo más flojo, pero sin jugar un mal partido. Sin Eso hay que jugar mal, aclararlo. sin Jugó jugar bien. mal. Pero creo, ¿y sabe lo que le está faltando a Pelistri? La definición de las jugadas. Ayer fue más peligroso Nández con los centros que Exacto. Pelistri, que tiró 3-4 centros a rebotar. Sí, sí, eso le pasa aparte de que debutó en primera división, ¿no? Y no lo mejora. Bien, después vayamos por zonas, muchachos. Los zagueros centrales. No tuvieron Araujo, trabajo. Jiménez. No tuvieron trabajo. Bueno, Para mí, Araujo sigue en el debe. Para mí. Ayer, para mí, no fue un gran partido Araujo. Pero es que no te atacaron tampoco. Está bien. No, pero atacaron los últimos 10 minutos y te generaron 3-4 chances de gol, ¿no? Por eso Para mí digo. el cierre defensivo de Uruguay no fue bueno. Para mí, de la línea de fondo, creo que lo de Nández es para destacar, pero el resto yo no sería para destacar, me parece. Sí, yo lo de Ronaldo vi mucho en el choque a choque, en el cuerpo a cuerpo con Rondón. Fue el que más lo bancó. Fue un duelo bravo, físico. Creo que ninguno de los dos fue exigido totalmente, ¿no? Porque, a ver, Rondón estaba muy solo en el ataque. Solo Creo que y solo. aparte no es el Rondón de otros años. Claro. Sí, o sea, bueno, pero Parecía no. todavía el no. padre de Rondón. Pero el viste, abuelo. viste que parecía. bravo, ¿no? Para bancarlo. No, sí, está Y que claro. Ronald está claro. lo tomó. Buen jugador, pero claro, Está claro. no es lo mismo que antes. Sí. Bueno, y después Olivera por el lateral izquierdo. Yo creo que siempre cumple con Uruguay. Sí, creo que el primer tiempo fue mejor que el segundo. Para mí, de Es Olivera. cierto. Tratando de darle salida ahí, juntándose con Georgian y con Maxi Araujo, tratando de llegar al área rival. Pero estaba claro de que. Partido correcto para mí. Claro, no jugaron ninguno de los cuatro. Para mí jugó, salvo Nández, ninguno jugó 7 puntos, por ejemplo. Era Después, inaceptable. la mitad del campo. Correcto, como dice Claudio. La mitad del campo, Huarte, que levantó. Esencial. Levantó. Esencial, Ugarte recuperó, interceptó, o sea, me parece un jugador fundamental para mediocampo. Después ahí Pillo se va a plantear una duda en el futuro, que es que cuando esté Valverde y cuando esté el Nicola Cruz, ahí uno va a tener que salir. La Rascaeta también va a ser otro que tiene que salir. Pero Para la mí Copa el que América. tiene que salir es Pelistri. Pará, justamente. pero la Copa América los tenía, para hablando de Bielsa, en la Copa América los tenía todos y sentó en el banco a Bentancur. Exacto. Hoy es impensado eso. Exacto. Impensado que Bentancur. Bentancur por la derecha, Georgian por la izquierda. Bentancur venía una lesión ahí. Sí. Venía una lesión. No sé si venía. Sí, creo que sí. La Copa América. El levante de la selección del partido de ayer es por Bentancur. Sí. El manejo en la mitad de la cancha que tiene, La salida. de los tiempos, la salida. La salida. Cambió totalmente Uruguay por el ingreso de Bentancur. O sea, me A parece mí que no Ugarte- tiene discusión. Ugarte ayer no me gustó mucho. Para mí, a ver, Perdió Uruguay mucho, perdió venía mucho. muy mal, pero de lo que vi Huarte, el partido con Paraguay, para mí levantó Lo que pasa es que sustancialmente. también, digo, es lo mismo, Pillo. Todos levantaron del partido con Paraguay. Pero yo lo vi perder mucho ayer. Pero está bien, Y perder pero- muchos pero, duelos, pará, cosa que pero- no pasaba con él. Pero yo vi a Huarte ayer levantando mucho más. Por ejemplo, que Pelistri, que levantó, pero mucho menos que el partido, que Huarte con relación al partido pasado.
el RR etiqueta del partido para ustedes. Y Bentancur, yo Bentancur, comparto contigo que ok. Yo me quedo con Terrascaeta. Uruguay mejor equipo con Bentancur. Sí. En todo Sí, sentido, sí. Claudio lo explicó recién. No, no, Georgian, la mejor versión fue Sí, después sin del duda, Mundial, Sin duda. el mejor partido después del duda. Mundial, con un gol y un lindo gol. Precioso. Más allá que tuvo espacio, tiempo, pero muy buena definición. Es el tercer partido que le veo bueno a Arrascaeta en la selección. El tercer partido. Los otros los viste en directo, ¿no? Uno sí, el de contra Ghana en el Mundial. Exacto, Y para mí el partido con Perú acá, que nos da la clasificación, es muy bueno. exactamente. Bueno, Y arriba, Pelistri y Araujo, los extremos, y Rodrigo Aguirre con gol también, el número 9. Sí, Araujo el más destacado de los tres. Sí. Lo de Aguirre es fundamental con el gol, para la confianza, para otra vez ser el sustituto de Darwin, aunque haya diferencias. Pero fundamental el gol. Y lo de Maxi sí recuperó la confianza. En el segundo tiempo yo hablé de esa jugada que se mandó, ¿no? Que recuperó, le ganó a Aramburu, se sacó a algunos rivales encima, le quedó débil el remate con la derecha. Pero lo vi muy bien a Maxi. Para mí el equipo hoy de Uruguay, estando los jugadores bien físicamente o no haya suspensiones, debiera ser la mitad de la cancha, Ugarte, Bentancur, Nico de la Cruz, en la mitad de cancha, y extremo por derecha, Valverde. No Pelistri. Araujo y el 9, Darwin Núñez. Rochette en el arco, Nández por la derecha, Olivera en principio por la izquierda. Para mí Olivera lo ha hecho mejor de central, y en el tema de los centrales tengo mis dudas. sí, Todavía tengo mis dudas. yo igual para decir que de Arrascaeta es titular, necesito que por lo menos me juegue 3-4 partidos seguidos. como No, lo yo, que está haciendo. yo en esto que digo lo sacaste. saco. No, Claro, eso no. va Nicolás Cruz por ahí. Ah, perfecto. Nicolás Cruz. Bentancur, Nicolás Cruz, Ugarte y Valverde como extremo por derecha, en lugar de Pelistri. Sí. Lo que pasa es que Valverde está bien que pueda jugar como extremo por derecha, porque lo ha hecho en Real Madrid. Pero no es uno que tenga 1 contra 1 como tiene Pelistri. No es uno que te llega al fondo y te tira un centro. Tiene todo, Valverde tiene todo. Y yo creo que por el lado derecho, y no tan enfocado en la marca, no estar tan pendiente de la marca, lo beneficia enormemente. Valverde tiene que estar cercano al área rival, para mí, por lo que yo le vi en la Real Madrid. Sí, sí. Yo creo que es una opción, pensando en Bielsa. No yo es creo- opción. Eso no es opción. Claro. Sí creo que para mí Valverde es titular, obviamente. Yo igual saco a Arrascaeta y juego con los tres volantes. Y sacás a Nicolás Cruz. Sí, Valverde, Ugarte, Bentancur. Incluso Bentancur puede hacer perfectamente esa Pero lo función. liberas a Valverde ahí. Ahí le das otra Sí, sí. otra libertad, que es lo que siempre Y pedimos. obviamente hay que buscar la posibilidad de otro extremo por derecha, que yo creo que tiene varias opciones que no utiliza Bielsa. Pelistri de repente tiene momentos, como decíamos recién, el cierre del partido, pero digo, no, y levantó, pero no es un jugador que para mí tenga asegurada su titularidad. Sin embargo, para Bielsa es inamovible, ¿no?